Bien, ahí en teoría, ahora empezó la grabación, sí. A ver si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a la unidad 1 de esta materia, esta nueva materia que es estadística. Si bien contiene contenidos justamente de lo que eran estadística y probabilidad y estadística aplicada. Así es que bueno, es la primera vez que se implementa el dictado de esta materia que pertenece al Plan de Estudio 2020 y que ha sido aprobado por CONEAU, así es que estamos con todas las posibilidades y autorizaciones para dar inicio a esta nueva materia. Bueno, todo, tal como les explicó la contadora Coco, todo material, comunicación formal, lo hacemos desde Evelia. En la plataforma Evelia ya tienen cargado lo que es la unidad 1, 2 y 3 teórico-práctico. Entonces, ese material ya está disponible. Las presentaciones que utilicemos también se Profe, van, ¿sí? disculpe, le Sí, hago una sí. consulta. El código a través del aula de Evelia, ¿ya lo dieron? Código a través del aula de Sí, Evelia. porque yo me quise inscribir y como que todavía no me aparecía la materia. Ah, bien. Recién ayer a la tarde apareció la materia. A lo mejor ha Ah, sido ese problema. Porque era un problema general, nosotros tampoco podíamos acceder. O sea, por eso el perfecto. material recién lo he colgado hoy. Perfecto, entonces después más tarde lo verifico eso. Después intenta que en teoría a partir de hoy estaría disponible. Creo que desde anoche está disponible. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Disculpe que la corte, yo tengo una sí, duda. sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad que la clase de consulta que está el jueves quede como fija en lugar de la clase del miércoles? Porque justo el horario se superpone con una clase de SIC 2. Bueno, eso es algo que habíamos ya determinado en función a varias variables a considerar, que iba a ser la clase del martes más la clase del miércoles a las 16, o sea que sería bastante complicado, pero bueno, vamos a considerar la situación, pero lo veo un poco difícil. Disculpa, Sí. Rita, ¿se superpone con SIC 2 es del mismo cuatrimestre, chicos? Perdón, del mismo año. No, 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 porque nosotros coincidimos con Derecho Público y Macroeconomía solamente al que va al día, digamos, esas son las materias que corresponden al plan nuevo. SIC debe Ah, ser cálculo del otro plan, no sé cómo es. No, SIC 2 lo tendríamos en el segundo cuatrimestre nosotros. No sé la situación de esa compañera cómo será. Claro, en realidad yo me cambié de plan este año y me dieron la posibilidad de poder cursar del plan viejo para después considerarla en el segundo cuatrimestre del plan nuevo. Pero creo que a varios nos pasa eso porque lo estuvieron hablando en el grupo, por eso les consultaba. De todos modos, las clases quedan grabadas, así que me parece que mayor problema no habría para ustedes. Cualquier cosa nos consultan vía mail o cuando hagamos la clase de repaso. Me parece que no sería mayor problema por este hecho que las clases van a quedar grabadas y a disposición de los alumnos. claro, en este cuatrimestre digital que vamos a tener, tienen ese beneficio, chicos. Las clases van a estar grabadas en el equipo de Teams. Sí, lo que se ha priorizado es que la superposición no sea con materias del mismo año, del mismo cuatrimestre. Así es que bueno, de esa manera se puede solucionar. A medida que avance, yo creo, el cursado en los distintos años, este tipo de problemas va a ir desapareciendo. No sé si hay alguna otra pregunta.
Bueno, entonces vamos a tratar de comenzar con lo que sería el desarrollo de la unidad 1, que la unidad 1 es justamente una unidad introductoria de lo que va a ser la estadística. Yo he preparado una presentación, después esa presentación va a estar disponible también para que la tengan. Como material adicional, ya sea en Evelia, también solemos subir todo al CIAL por cualquier inconveniente, entonces tanto en CIAL como en Evelia van a tener disponible el material, algún archivo que utilicemos eventualmente también lo podemos estar subiendo en esta plataforma, pero repito, todo lo que es comunicación oficial y material oficial va a estar disponible en Evelia y en CIAL, eso sí o sí. Lo adicional lo podemos estar incorporando en esta otra plataforma. Bueno, vamos a empezar entonces, yo voy a compartir el escritorio, así vamos siguiendo una presentación introductoria. Vamos a compartir escritorio. Bueno. Creo que ahí se estaría viendo en teoría. Vamos a comenzar entonces. Sí, gracias. Vamos a comenzar entonces hablando un poquito de estadística. Bueno, hemos elegido ahí 4 proposiciones, 4 afirmaciones que tienen que ver con lo que sería estadística. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de enunciados, premisas, afirmaciones que responden a situaciones o hechos estadísticos. Por ejemplo, lo que presentamos acá. En República Argentina, el 91,4% de los niños de 5 años asisten a la escuela según Censo 2010 y así siguiendo con las afirmaciones que se visualizan en esta presentación. Esto quiere decir que podemos realizar afirmaciones que le llamamos estadísticas cuando queremos empezar a definir qué son las estadísticas. Bueno, estadísticas son estos, este tipo de enunciados, este tipo de afirmaciones. Después tendremos medidas estadísticas, ya iremos definiendo, desglosando los distintos conceptos, pero en principio, ¿qué es una estadística? Bueno, una estadística entre comillas, digamos, es una afirmación de esta naturaleza. ¿Ven? En un determinado hospital se atienden más de 20 casos de hipertensión diaria, en varones de más de 60 años, es otro ejemplo. Bien, ¿qué sentido tiene hablar en términos estadísticos? Lo que tiene sentido, o mejor dicho, se intenta, es dar sentido a un conjunto de datos que se recolectan con un determinado fin. ¿Cuál es el fin? Tomar en algún momento alguna decisión. O sea, no solo estos datos son interesantes para conocer, sino que tienen que ser útiles o servir de alguna manera para que yo después con esos datos pueda tomar algunas decisiones. Si no, es como que el solo hecho informativo no estaría cubriendo todos los aspectos que cubre justamente la estadística. Específicamente en las ciencias económicas, bueno, tenemos una serie de aplicaciones de los conceptos estadísticos que hemos tratado de reunirlos en esta placa, en donde hacemos referencia a minimizar los costos en un estudio de costos, bueno, cómo se pueden minimizar esos costos, realizar un análisis de mercado financiero obteniendo conclusiones para tomar decisiones sobre compra o venta de determinadas acciones,
Se realizan pronósticos también sobre tasas de inflación, índices de desempleo, predicciones. Mucho se trabaja también con control de calidad en el tema de los procesos de producción. Bueno, viendo si tenemos alguna dificultad, a qué se debe, a qué parte del proceso de producción está siendo responsable a lo mejor o causante de determinado problema. Calculamos medidas estadísticas, como ser, por ejemplo, el promedio, tomamos muestras de productos, se separan defectuosos de los que no están defectuosos, y una serie de situaciones que se presentan muchísimo dentro de lo que son las ciencias económicas. Investigación de mercado en uso de comercios minoristas. Es una información que se procesa y se utilizan, sobre todo muchísimo lo utilizan los fabricantes de los productos. También sirve para asesoramiento de funcionarios públicos sobre políticas económicas, planes sociales, tasas tributarias. Estamos hablando, por supuesto, de generalidades que después en la práctica pueden sufrir distintas modificaciones. Bueno. ¿Cómo se define entonces lo que es la estadística? Lo que es la estadística la definimos como una rama de la ciencia que trata sobre la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos por las observaciones para poder hacer comparaciones y elaborar conclusiones. A ver, todas esas palabras tienen algún sentido. Por empezar, rama de la ciencia que trata sobre la recolección. Es muy importante tener en cuenta la recolección. ¿De dónde voy a recolectar datos? ¿De dónde voy a obtener datos? Bueno, ese de dónde voy a ir avanzando en algunos conceptos y volviendo para atrás justamente en esta definición para que reforcemos algunas ideas. Es muy importante el tema de la recolección, o sea, no pensar que la estadística empieza con el cálculo o con el software estadístico. Justamente eso se utiliza cuando ya tengo una muy buena parte del trabajo hecho, que es toda la parte previa, justamente de recolección, organización, presentación, para después analizar e interpretar. Entonces, a nivel de lo que es la recolección, bueno, ¿de dónde recolecto datos? Para eso tenemos implícito un poco, me voy un poquito más abajo, los conceptos de población, muestra y censo. ¿A qué hacemos referencia con una población? Una población van a ser todos los elementos de interés en un determinado estudio. Por ejemplo, si yo quiero analizar sobre la deserción, a lo mejor, de los alumnos de nuestra Universidad Nacional, bueno, la población, ¿qué va a ser o a qué va a hacer referencia? Va a hacer referencia absolutamente a todos los alumnos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿A qué hacemos referencia con una muestra? Bueno, una muestra es un subconjunto de la población. ¿Por qué surge el término muestra? Porque a veces es imposible trabajar con todos los elementos de la población, por distintas razones. Porque es difícil llegar a ellos porque son muchos, porque implican costos económicos realmente considerables y que serían impracticables. Entonces, es muy usual que en la mayoría de los trabajos estadísticos trabajemos con una muestra, o sea, con una parte, con un subconjunto de esa población. Si podemos realizar nuestro estudio con todos los elementos de interés que constituirían la población, ese proceso de realizar el estudio para todos
es lo que conocemos como censo. Ustedes han visto que cada cierta cantidad de años, bueno, tenemos el censo nacional poblacional o tenemos un censo provincial apuntado a tales características. Cada tanto solemos completar encuestas para alimentar, digamos, un censo nacional, provincial, municipal o lo que sea. Ahora, ese costo del censo es muchísimo, es elevadísimo, por lo cual van a ver que en ninguna situación tenemos, por ejemplo, un censo anual. O sea, es muy difícil a nivel país, a nivel provincia, inclusive a nivel municipio, tener censos en un periodo corto, en un periodo relativamente corto de tiempo, por los costos que eso implica. Bien, entonces, volviendo para atrás, recolección. ¿De dónde también podemos recolectar datos? Bueno, podemos recolectar datos a nivel de encuestas, a través de formularios, ya sea manual o electrónicos. Últimamente tenemos, digamos, nos vemos favorecidos desde esa perspectiva con la virtualidad o los formularios electrónicos. Eso, digamos, ha permitido realizar un avance importante sobre lo que es la recolección de datos. A veces no podemos, a lo mejor, o nuestro trabajo es difícil llegar a las personas, a los individuos acerca de los cuales queremos recolectar información. Entonces puede suceder que determinados sitios en Internet nos proporcionan ya una serie de datos recolectados, ya recolectados por otros, y podemos hacer uso justamente de esos datos que ya han sido recolectados. Ejemplo, el sitio del INDEC proporciona una serie de datos que podemos utilizar perfectamente y que son de acceso público. De ahí deriva también la encuesta permanente de hogares. Hay sitios provinciales también con información de este tipo. Entonces, las fuentes de datos son muchas. Son muchas y muchas están accesibles para que podamos obtener información desde allí. Bueno, hay otro punto que en la definición esta de estadística que tomamos en el primer párrafo dice recolección, organización. Bueno, ¿qué pasa con la organización? No solo es importante recolectar el dato, sino también organizarlo de alguna manera. O sea, tener en claro el objetivo, para qué hemos recolectado ese dato y darle una organización a nuestro conjunto de datos. Tiene que haber cierta similitud en los tipos de datos que vamos a recolectar en función al objetivo que tengamos. Ya vamos a ir ampliando este concepto. Pero así como la recolección, es muy importante garantizar una buena organización de los datos. En esa organización de datos, ¿qué solemos hacer también? Bueno, digamos así como hacer un primer estudio, una previa medio a ojo, digamos, de con qué datos contamos y cómo los podemos acomodar. Presentación, también digamos, en una vista previa, llamémosle así, uno puede definir, bueno, si esos datos están correspondiendo a un objetivo que tengamos predeterminado y cómo podemos presentar esos datos una vez que no sean útiles. ¿Cómo los presentamos? A través de una planilla de Excel, a través de un software estadístico, o sea, de alguna manera los vamos a tener que poder presentar. Según esa presentación, según cómo logremos organizarlo y presentarlo, lo vamos a poder analizar e interpretar. ¿Con qué lo analizamos? Bueno, ya es muy difícil analizar a mano, o sea, yo creo que eso ya es imposible e innecesario con el avance tecnológico que tenemos.
Si bien antiguamente había análisis de datos que se realizaban manualmente, bueno, ya ahora cualquier software que maneje datos numéricos permite, y no numéricos también, permite obtener o realizar algún tipo de estudio estadístico. Bueno, en el caso nuestro, simplemente con cualquier planilla de Excel podemos realizar un estudio estadístico, aunque sea elemental, de manera tal que análisis lo tenemos incorporado prácticamente en la mayoría de todos los software. Así como mencioné Excel, que es de uso común, todos lo usamos en algún momento, bueno, para otros análisis a lo mejor ya más específicos o más complejos, tendremos que recurrir a software estadísticos que también están disponibles de muchas maneras para poder ser utilizados. Entonces, estaríamos recolectando, estaríamos organizando, presentándolos de alguna manera ordenada después de esa organización, analizándolos e interpretando qué resultados obtenemos después de la aplicación de algún software estadístico o simplemente de cálculos que vamos a hacer a nivel de porcentajes, medidas representativas, lo que sea. No importa la profundidad del análisis, pero vamos a obtener datos que nos van a servir como conclusión para poder hacer comparaciones, elaborar conclusiones, decir, bueno, tal vez no dio como resultado lo que yo esperaba. Algo que es muy usual, y lo digo en este punto, es lo siguiente. Uno no tiene que pensar que por tomar un conjunto de datos, ordenarlos, presentarlos, acomodarlos, calcular medidas estadísticas y obtener conclusiones, se acabó el trabajo estadístico y está todo bien. Porque más de una vez uno puede tomar una muestra que no es representativa o que después de haber trabajado un buen tiempo dice, me faltó incluir acá a lo mejor individuos que contengan tales o cuales características. Entonces, es muy normal que el trabajo estadístico se realice en distintas muestras, en distintas condiciones, hasta que logre llegar a una muestra correcta o a varias muestras correctas, porque a lo mejor en un primer intento no llego a los resultados que estoy esperando o que son correctos para satisfacer una determinada demanda estadística. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no por usar un software, realizar cálculos e interpretar esos resultados, el trabajo estadístico va a estar bien. Sino que va a servir para analizar qué me dio, qué tengo que cambiar, qué tengo que volver a hacer y muy probablemente tenga que volver a calcular. Bien, yo he usado la palabra datos. Bueno, a lo mejor sin definir todavía qué son los datos. Bueno, los datos son exactamente lo que intuitivamente a lo mejor tenemos incorporado bajo el concepto de datos. Son informaciones, son cifras que se recogen, se analizan y se resumen para ser interpretadas. Conjuntos de datos, como la palabra lo dice, es el conjunto de datos reunidos para un determinado estudio. Ya voy a ir a un ejemplo concreto, así lo trabajamos directamente desde ese ejemplo. ¿Qué es un elemento que a veces se llama también individuo, entidad, es lo mismo, son sinónimos? Es aquel, bueno, como la definición lo dice, individuo o entidad de lo que se obtienen los datos. Por ejemplo, una persona. Bueno, de una persona, ¿qué información obtengo? Puedo obtener su fecha de nacimiento, su altura, su talla, si estoy haciendo su peso, si estoy haciendo un estudio médico, por ejemplo, sus características.
cada uno de esos números, valores que obtenemos va a constituir un dato. Vamos a trabajar sobre una tabla, sobre un ejemplo, en donde vamos a individualizar cada uno de estos componentes. ¿Y a qué le voy a llamar variable? Justamente la variable va a ser la característica que interesa de cada elemento. Si yo tomo como elemento o individuo una persona, bueno, ¿qué características me interesan de esa persona? Si estoy haciendo, por ejemplo, un estudio que tenga que ver con materias aprobadas, y bueno, me va a interesar como característica analizar qué materias aprobó, en qué año se encuentra cursando. Muy probablemente también me interese saber si pertenece a esta localidad o no, porque a veces suele ser un factor, digamos, interesante a la hora de la deserción. Ah, me fui para otro lado. Ahí está. Y todas las características que considere. Entonces, cada una de esas características va a constituir lo que se denomina una variable. Bien. Si bien acá queda un poquito a lo mejor desacomodado de lo que veníamos hablando, sobre estas características, sobre estas variables que consideremos y la información que obtengamos, podemos realizar determinados cálculos y vamos a tener en cuenta la siguiente convención, o sea, dentro de la estadística, estas son las introducciones a los primeros conceptos, se utilizan las letras del alfabeto latino y las del alfabeto griego. Las letras del alfabeto latino sirven para simbolizar información de las muestras. Por ejemplo, si de toda la población de alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto tomamos como muestra los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, la cantidad de esos alumnos o el número de elementos de esa muestra se simboliza con N minúscula. Y el número de elementos de la población con N mayúscula. Entonces, cantidad de alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto se simboliza con N mayúscula. Cantidad de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, si fuera una muestra, se simboliza con letra minúscula. Pero ojo, todo depende del objeto en estudio. Porque si yo voy a hacer como estudio, un estudio solamente sobre los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, ese conjunto de alumnos va a pasar a ser la población, o sea que ese va a pasar a ser el N grande. Y a lo mejor los alumnos de segundo año, si estoy analizando alguna característica en particular o tengo algún objetivo en particular, ese grupo de alumnos o esa cantidad de alumnos va a estar simbolizada con la N chica. Siempre la N grande depende de la población y la N chica de la muestra en estudio. Y siempre recordar que algo que es población en un estudio puede llegar a ser muestra en otro. Eso entonces a tener en cuenta. Hay medidas representativas de nuestros datos que ya las vamos a analizar y vamos a ver cómo se calculan, que hacen que se denominen de determinada manera. ¿Y qué es la media? La media muestral o la media poblacional, que es el famoso promedio. Todos sabemos calcular un promedio de algo. Esa media muestral la van a denotar con X barra minúscula y la media poblacional con mu. Entonces, como dijimos al principio, letras del alfabeto latino para lo que es muestras y letras del alfabeto griego para lo que es población. Que en realidad, como un comentario más, esa N no es una N mayúscula, es la letra nu del alfabeto griego, ¿sí? Porque si no estaría mezclando los términos, nada más que se simboliza igual que nuestra N mayúscula latina.
Bien. Bueno, vamos a ver sobre un ejemplo concreto. Yo este archivo, es un archivo de Excel, acá hay una copia, digamos, que con la que estoy trabajando en esta ventana. Voy a pasar muy probablemente al archivo. Voy a salir de la presentación y voy a pasar al archivo de Excel que contiene lo mismo. Bueno, que acá está. Este archivo de Excel yo lo he colgado como un material, digamos, para utilizar dentro de lo que es Teams. Antes de empezar la clase lo he subido, está en la pestaña de archivos. En la pestaña de archivos, no voy a tener que salir de la presentación. Bueno. En la pestaña de archivos dice materiales del aula. Dentro de materiales del aula está el archivo. Esto para cuando después quieran acceder, no hay ningún problema, no lo necesitamos trabajar ahora en simultáneo, simplemente para que sepan que está disponible por si lo quieren utilizar. Simplemente lo que se ha volcado acá es información que se ha recolectado sobre empresas. La fuente es una revista de mercado y es un conjunto de empresas de mayores ventas del año 2000. Bueno, vamos a analizar un poquito en función a los términos que hemos estado manejando o que hemos estado tratando de definir en un ejemplo concreto, a ver qué es cada cosa. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es, voy a achicar un poquito más, así no tengo que avanzar y retroceder. Bueno, a ver, habíamos definido en algún momento lo que era elemento, individuo, en este caso, de esta muestra. Bueno, dentro de todas las empresas posibles de considerar, pongamos en este caso de cualquier rubro, no hemos determinado un rubro en especial, bueno, se han tomado algunas empresas, por lo tanto, este cuadro constituye una muestra en donde tenemos elementos o individuos que ¿cuáles serían? Esos elementos o individuos estarían definiéndose o siendo, en este caso, los nombres de las empresas. Acá me detengo un momento porque puede pasar lo siguiente. Siempre es útil, y sobre todo si vamos a usar soft en algún momento, que cada individuo tenga una identificación, cada individuo esté identificado de una única manera. Bueno, acá por una situación de hacer un ejemplo sencillo, hemos tomado los nombres de las empresas como identificador, a lo mejor, de cada elemento o de cada individuo. Por ejemplo, un individuo sería la empresa Arcor, otro individuo sería la empresa Sancor, y así sucesivamente. Cada fila de esta planilla de Excel estaría siendo un individuo que tiene o cuenta o medimos, tomamos de ese individuo determinadas características. Bueno, ¿cuáles serían las características que estamos tomando de cada uno de esos individuos? Bueno, tomo por ejemplo el individuo Cargill y digo, bueno, vamos a ver a qué actividad corresponde. Bueno, es una industria alimenticia. El valor de ventas se considera siempre referido al año 2000, el patrimonio neto, el activo,
empleo, resultado. Que no es empleo, sino de ser empleado. Y el estado de resultado. ¿Qué serían cada una de esas características? Cada una de esas características constituiría una variable. Bueno, entonces, si yo tomo la empresa Cargill, ¿qué observo en cada una de esas características o de esas variables? Observo que para la variable actividad le corresponde el dato industria alimenticia. Fíjense que he utilizado los términos individuo, variable y dato. Para la característica ventas, que sería la variable ventas, el dato, digamos, obtenido es 2058,70. Y así sucesivamente con cada uno de los valores que recolectamos. Bueno, estos son los primeros conceptos que vamos definiendo acerca de lo que es una variable, lo que es un elemento o un individuo, y lo que es un dato, ¿no es cierto? El dato es la información precisamente obtenida. Puede suceder que a lo mejor en este punto uno diga, bueno, ¿y el nombre en realidad será una variable, no será una variable? Eso es como realicemos nuestro estudio estadístico, porque yo podría decir, acá incorporo a lo mejor un identificador que para los soft, para colocar los elementos en algún soft estadístico lo vamos a necesitar, y digo, bueno, los voy a identificar con un valor numérico. Entonces podría decir, bueno, el nombre pasa a ser una característica observable, por lo tanto pasa a ser una variable, ¿sí? Como la actividad, como las ventas, como el activo. Entonces, cada estudio es una situación en particular, pero tener en cuenta este tipo de diferencias que podemos tener. Bueno, con respecto, voy a volver un poquito a la presentación. Vamos a tener esta placa que es muy importante a nivel de las escalas de medición. ¿Para qué se utiliza una escala de medición? Para saber justamente cuánta información se encuentra contenida en el dato. Las escalas de medición que utilizamos, que se utilizan, son la nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Bueno, ustedes pueden decir, ¿y para qué me sirve esto? ¿O por qué me interesa saber la escala de medición? Es importante saber la escala de medición, los tipos de variables que vamos a utilizar o que se están utilizando, que ahora los vamos a ir resolviendo sobre el ejemplo, aunque sea un ejemplo muy sencillo, porque de esto depende qué cálculo podemos hacer, qué medidas representativas podemos obtener y qué soft estadísticos podemos llegar a utilizar. Porque muchas veces no todos los soft estadísticos se aplican sobre todo tipo de variables, sobre toda escala de medición, sino que existen muchas veces algoritmos que son para variables cualitativas, otros para variables cuantitativas que ya vamos a ir definiendo, otros si están los datos medidos en escala de razón, si son ordinales, si son nominales. Entonces, este tipo de definiciones la tenemos que hacer siempre en el inicio de cualquier estudio estadístico para saber qué soft vamos a utilizar y qué técnicas estadísticas podemos utilizar. Porque no se aplican las mismas técnicas, por ejemplo, si nuestros datos son cuantitativos o cualitativos. Entonces,
Este estudio previo, como decía yo al principio, lleva un buen margen de tiempo. Diría yo que es tan importante como el cálculo estadístico a posteriori, porque si tengo mal definidas las variables, mal definidas las escalas de mediciones, mal puedo llegar a un procesamiento de datos correcto. Entonces esto siempre tengo que estar seguro y hacerlo de manera correcta desde el principio. ¿Qué es una escala nominal, por ejemplo? ¿Cómo está definida? ¿Qué es lo que dice esta definición? Cuando el dato de una variable es un nombre que identifica una característica de un elemento. Ejemplo, los nombres de las empresas, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una escala nominal. No admite criterio de orden, o sea, no es más importante llamarse Sancor que llamarse Cargill. En otro tipo de ejemplo, el estado civil de las personas tampoco es más importante o hay una escala respecto de ser soltero, casado, divorciado, separado, viudo, lo que sea. No requiere de importancia ni de orden jerárquico. Entonces, la escala nominal puede también contener rótulos numéricos que sean identificadores de algo, pero que no actúen como números, sin establecer un orden, porque ya cuando establecemos un orden caemos en lo que es la escala nominal, que tiene un orden jerárquico. Ejemplo, algún niño que va a la escuela estará en primer grado, segundo, tercero. Quiere decir que no puede ir a tercer grado si no pasó primero por el segundo y por el primero. Ahí estamos teniendo un orden jerárquico definido de alguna manera. Esa es la escala ordinal. ¿Qué se hace con las escalas ordinales o los elementos, digamos, los datos, mejor dicho, que responden a escalas ordinales? Y podemos calcular porcentajes, proporciones, ya vamos a ver cómo, y no mucho más de eso. A nivel de las otras escalas que quedan, que es la de intervalo y la de razón, fíjense que son 4 escalas de medición. Nominal, ordinal, nominal donde no hay un orden, tenemos una identificación normalmente alfanumérica. Ordinal podemos establecer un orden jerárquico. Escala de intervalo y de razón las usamos con datos numéricos. ¿Y qué diferencia tiene una de la otra? En la escala de intervalo, el origen es convencional. Por ejemplo, la temperatura corporal, un termómetro. Si nosotros registramos temperatura corporal, no vamos a empezar nuestra medición en el 0 con el que estamos acostumbrados. ¿Sí? O sea, no existe ninguna persona que tenga posibilidades de tener temperatura 0. O va a tener 35, 34, 36, 38, 40, pero el punto de origen, lo mismo en un termómetro a lo mejor de los antiguos, ya en los digitales, bueno, en los digitales también comienzan en un determinado valor, pero no es posible tomar toda la escala numérica desde el 0 en adelante. Entonces, esa escala de intervalo va a tener un punto de origen que se toma por convención. Que en el caso de la temperatura corporal puede ser 30, 31, no menos de eso. Escala de razón va a tener todas las propiedades de orden, distancia, como la escala de intervalo, pero se adiciona el punto de origen que conocemos. Ejemplo, peso y talla son los dos ejemplos más característicos, o a nivel del dinero, el 0, no tener nada, valores negativos, menos, positivos, en más. Entonces, a eso hacemos referencia con las escalas. ¿A qué hacemos referencia con datos cualitativos cuando tomamos una medición
y datos cuantitativos. Esa es una gran diferencia porque la teoría estadística justamente se divide, hay una división importante entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Los datos cualitativos, que son etiquetas, nombres, que sirven para identificar el atributo de cada elemento. Como veíamos antes, nombres de las empresas, por ejemplo, rubro al que pertenecen. Y esos datos cualitativos se van a medir en escala nominal u ordinal, ¿sí? Van a tener jerarquía o no, pero van a oscilar entre esas dos escalas. En cambio, los cuantitativos están hablando de cuánto o cuántos. Esos van a ser medidos con escala de intervalo o escala de razón. A su vez, los datos cuantitativos van a ser discretos o continuos. Ejemplo, número de llamadas, cantidades, son discretos. Número de llamadas, ¿cuántas podemos tener? 1, 2, 3, 5, pero no 2,3. O llamaron o no llamaron, ¿sí? O recibí una llamada o no la recibí. En cambio, los datos cuantitativos son continuos. Siempre, por ejemplo, peso, talla, tiempo, son los ejemplos cuantitativos más comunes de dar y los más fáciles, digamos, de acordarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el concepto de continuidad? Que tomo dos valores cualesquiera y entre ellos, ¿sí?, va a haber, siempre voy a encontrar otros. O sea que, dicho de otra manera, como lo dice acá en esta definición, no hay separación entre los posibles valores de los datos. Si yo tomo el 2 y el 2,1, seguramente entre ellos voy a encontrar el 2,005 y entre el 2 y el 2,005 voy a encontrar el 2,001 y así siguiendo. Esa es siempre la diferencia que vamos a tener entre discreto y continuo. Entre el 1 y el 2, en el caso de los discretos, va a haber un espacio que no va a estar ocupado por ninguno. Bien. Introductoriamente, para terminar con los conceptos y después me voy, digamos, al ejemplo de nuevo, así repasamos un poquito. Conceptualmente vamos a definir la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿en qué consiste? Va a permitir resumir, describir los datos, hacer todo el trabajo de recolección de datos, colocarlos en una tabla, procesarlos. ¿Con qué objeto? De tomar decisiones correctas. O sea, siempre que hago una estadística se supone que parto de la idea que voy a tener que llegar a una decisión correcta. Elaboro gráficos, calculo parámetros poblacionales, medidas estadísticas, que van a consistir en los primeros capítulos del programa de esta materia. Voy a poder utilizar datos recolectados de alguna manera o fuentes que van a existir en distintos dispositivos, ya sea manuales o electrónicos. En nuestro caso, bueno, el 99% va a ser a través de fuentes electrónicas, encuestas, estudios, de manera tal de hacer esa recolección de datos, acomodarlos, graficarlos y elaborar algunas primeras conclusiones. ¿A qué hace referencia la estadística inferencial o para qué me sirvió esa primera estadística descriptiva, que la palabra lo dice? Describo un fenómeno con todas sus características. Ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, con esas características descriptivas o que obtuve a través de la estadística descriptiva,
tengo que inferir o tengo que hacer conclusiones hacia la población. Yo tomo y trabajo una muestra, trabajo con ella, obtengo medidas representativas, saco conclusiones, que las infiero, de ahí viene el nombre inferencial, las infiero o las extiendo a la población. ¿Sí? Recuerden que es casi imposible, salvo los censos, trabajar con una población. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajamos con una muestra, observamos, calculamos, obtenemos conclusiones e inferimos hacia la población. Existen una serie de técnicas inferenciales que nos permiten justamente estimar o inferir los parámetros de una población a partir de una muestra y en base a eso tomar decisiones. Siempre tenemos que tener en cuenta que incluyen un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no tengo considerados todos los individuos de la población. Entonces, siempre hay un factor de riesgo. Por lo tanto, es imprescindible medir el error que se comete. Fíjense que he resaltado en color, aunque bueno, es un verde respecto del negro, a lo mejor no se nota mucho, los términos estimar, factor de riesgo y medir el error. Siempre que no trabaje con todos los elementos de la población, que va a ser el 99% de las veces, tengo que lograr una buena estimación para inferir los parámetros poblacionales, sabiendo que vamos a incluir un factor de riesgo y que tenemos que medir justamente el error que se comete al hacer esa inferencia. De más está decir, y es de público conocimiento en este momento, el mejor ejemplo yo creo que es el tema de las vacunas para el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa? Se realiza la vacuna, se prueba en un grupo experimental, se infieren resultados y se toman decisiones en función a eso. Bueno, después viene la medición del error y del factor de riesgo, tal como se está escuchando en este momento en las noticias, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ver qué pasa si en realidad es un riesgo importante o no el tema de la mortalidad de determinadas personas, si ha tenido que ver o no, o ha incidido o no este tipo de vacuna. Ese es un ejemplo típico de lo que sería una estadística inferencial. La elaboramos, la sometemos a prueba, se extrapolan los resultados o se infieren los resultados a la población, se toma una decisión, se continúa, digamos, realizando el proceso y después viene la medición, los factores de riesgo, el factor de riesgo que lleva implícito lleva a una medición de error y se analiza la incidencia o la importancia que esa medición del error tenga. Creo que todos estamos con la información, digamos, suficiente para comprender este tipo de problemas, que es lo que se está haciendo a nivel mundial en este momento. Bien. Bueno, ¿cómo se realiza el trabajo estadístico? Es en realidad lo que ya he dicho, que está resumido a lo mejor en esta placa. No la vamos a repetir porque ya, digamos, creo que lo he repetido bastante. Recolección, organización, presentación, análisis e interpretación y elaboración de conclusiones. Bien, vamos a volver a lo que sería el ejemplo numérico. Me fijo mientras tanto si hay alguna pregunta hasta acá. No, profe.
Bueno, entonces vamos a seguir con el ejemplo, que si no me equivoco, acá estoy viendo el material, tienen un ejercicio que ya lo hemos ido comentando. Vamos a comentar rápidamente los incisos, son muy sencillos, en función a esta tabla. Primero y principal, la pregunta es, ¿cuántos elementos hay en este conjunto de datos? Bueno, muy sencillamente, acá los enumeramos y vemos que hay 24 elementos o individuos. ¿A qué hace referencia cada fila y cada columna de la tabla? Es importante identificar que cada fila es la información que tengo de cada individuo. O sea, un individuo, una fila. ¿Qué estarían representando? Las columnas estarían representando los atributos o las variables, ¿sí? Nombre, actividad, ventas, patrimonio neto, activo, empleados, resultados. Esos serían atributos o variables. Si consideramos este identificador, podemos considerar el nombre como una variable. ¿Cuál es la escala de medida para cada una de ellas, por ejemplo? Bueno, en el caso de nombre, en el caso de actividad, son escalas nominales. ¿Por qué nominales? Porque justamente son textos en donde no puedo establecer ningún orden jerárquico entre ellos, ¿sí? No es más importante elaborar aceites que procesar cobre, por ejemplo, o la industria alimenticia, ¿no? No puedo establecer jerarquías entre ellos. Con respecto a las otras, son todas variables cuantitativas, ¿sí? Medidas en escala de razón, porque en todos los casos tenemos el cero habitual o el cero 0 con el que estamos acostumbrados a trabajar. En ningún caso hay un cero o hay un inicio que digamos que por convención establecemos ese inicio. Entonces no tenemos escala de intervalo. Bien. ¿Cuál es el número promedio de ventas de las 24 empresas? Bueno, directamente acá es jugar un poco con, todavía no hemos definido media, no hemos definido ninguna medida estadística, que ya después lo vamos a hacer a partir de la próxima unidad. En la próxima unidad vamos a ver los que son tablas, gráficos, y en la siguiente las medidas estadísticas. Esto es simplemente una exploración sobre un conjunto de datos, que es lo que podemos hacer, o la previa, digamos así, del trabajo estadístico. Bueno, un promedio de ventas es simplemente tomar todos los valores de venta y calcular el promedio, que si lo visualizamos directamente en la barra de estado, vemos que tenemos un promedio de venta de 524,83, o bien calculamos la correspondiente función de Excel, que sería promedio. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de ventas supera los 1000? Bueno, sin conocer nada de estadística por ahora, me dice, ¿qué porcentaje de ventas supera los 1000? Siempre es útil ordenar la tabla de datos por algún criterio. En este caso, si me está hablando de ventas, bueno, yo puedo establecer un orden de ventas de mayor a menor o de menor a mayor, simplemente haciendo un ordenar, que ya lo tengo hecho. ¿Ven? De mayor a menor o de menor a mayor. Como habla solamente de porcentaje de ventas que superen los 1000, bueno, las que superan los 1000
son estas 3. ¿Sí? Esas 3, si miramos en la barra de estado, suman 4.223,80. ¿Sí? Entonces me dice qué porcentaje de ventas supera. ¿Dónde está? ¿Qué porcentaje de ventas supera los 1.000? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, tomando ese total de las ventas que superen los 1.000 y dividiéndolo por las ventas totales. Entonces, bueno, de la manera que sea, uno puede calcular la suma de estas 3 dividido el total general, que sería toda esta suma. Si me habla de porcentaje, bueno, directamente puedo decir que lo vamos a mostrar en formato porcentaje. O lo multiplicamos por 100 si lo estamos haciendo manualmente, es lo mismo. De esa manera, fíjense que esto no es ningún estudio con fórmulas específicamente estadísticas o conceptos netamente estadísticos. Son bastante intuitivos. Hasta ahora es como que uno está usando en esta primera unidad la intuición o una combinación de sumas, restas, productos y cocientes, nada más que eso. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el porcentaje de ventas que superan los 1.000 pesos es el 33,53%. Esto, vuelvo a repetir, es el estudio previo de los datos que tenemos, no más de eso. Después, por ejemplo, otra pregunta, ¿qué es lo que dice? Bueno, creo que ustedes en el apunte lo tienen con solución y todo, así es que no van a tener problema en eso. Bien, ¿qué es lo que les pregunta después? Dice, ¿en qué porcentaje la cantidad de empleados? Sí. Me había saltado una, que era la D. No, está bien. La habíamos visto sobre la barra de estado. Entonces, sería el F. ¿En qué porcentaje la cantidad de empleados es menor a 800? Bueno, ¿en qué porcentaje la cantidad de empleados es menor a 800? Puedo hacer un ordenamiento también por esta columna. Y vemos que serían 8. Señalando esto, son 8. 8 dividido 24, que es la totalidad. 8 dividido 24, tendríamos un 33%. ¿Sí? De la misma manera que trabajamos lo anterior. Bien, por otro lado me dice, observe las industrias alimenticias. ¿Cuántas empresas corresponden a este rubro? Bueno, acá tengo industrias alimenticias. Fíjense que la tabla es muy sencilla, todo esto lo puedo resolver a mano, no hace falta que se compliquen con algún recurso que a lo mejor no se conozca. Pero bueno, puedo directamente hacer un filtro en este caso y decir, bueno, solamente las industrias alimenticias. ¿Cuántas tengo? 6. ¿Ven? Con lo que conozco, trato de hacer un estudio previo de la situación sin entrar todavía en ninguna definición estadística de medidas estadísticas. ¿Qué me dice ahora? Obtenga las ventas totales por actividad. Bueno,
ventas totales por actividad. Ya puedo usar otros recursos como una tabla dinámica, si nos fuéramos al Excel propiamente dicho, o bien hacer una agrupación por actividad. Tampoco me voy a ir, digamos, a otro tipo de conocimiento y decir, bueno, totalizamos de alguna manera industria alimenticia, ventas totales por actividad. Puedo ir obteniendo el total de cada una. Bueno, si no directamente hacemos en una nueva hoja, podemos decir actividad y podemos, estábamos hablando de ventas. Bueno, fíjense que a lo mejor acá los errores que se cometen siempre, a ver, no, pensaba que había dos iguales, pero no, porque veía un punto. Entonces, bueno, simplemente, ¿qué se hace sobre la tabla original? ¿Sí? Lo sumamos a mano, hacemos la tabla dinámica, usamos la tabla común, cada uno lo que sepa hacer, o sea, no es problema qué recursos utilizan para obtener los totales de industria alimenticia. Y si no conozco ningún recurso, ¿qué hago? Bueno, veo industria alimenticia, sumo estos y ahí tengo el resultado, 5.774. Fabricación de cementos, tomo esos dos y obtengo el resultado. Que no sea el recurso, digamos, un impedimento para la obtención del resultado. ¿Qué otra cosa me dice? El último punto pide que se destaque el nombre de la empresa de menor venta. Bueno, también podemos establecer, creo, no teníamos un orden ascendente o descendente. La de menor venta en este caso sería Milcao. Si hago un orden de menor a mayor, la primera va a ser la de menor venta, entonces directamente puedo decir, bueno, esa sería la empresa de menor venta. ¿Qué es lo que se pretendió, digamos, ver con este ejemplo? Lo que se pretende ver es que antes de empezar a utilizar los conceptos estadísticos propiamente dicho, hay mucho por visualizar. ¿Por qué? Porque de este estudio previo, a lo mejor podríamos encontrar situaciones de esta naturaleza, que voy a alterar la tabla, porque podría darse situaciones de este tipo en donde pueda tener empresas con muchas ventas y otras con muy pocas ventas. Entonces también cabe la pregunta si en un mismo estudio estadístico voy a poder manejar diferencias tan abruptas. Entonces, de este estudio previo, muchas veces se desprenda que a lo mejor tenga que hacer un tratamiento para un grupo de datos, otro tratamiento para otro, o bien tomar dos muestras diferentes, o bien rearmar mi muestra. Entonces, es mucho el tiempo que lleva el estudio previo de la información que obtengo. Remarco, no existe aquel estudio estadístico donde yo recolecto datos y así como vienen los pongo en un soft, obtengo resultados y doy las conclusiones. O sea, normalmente eso va a ser un resultado erróneo. Tengo que hacer este tipo de análisis todas las veces que sea necesario y muchas veces reanalizar y ver qué pasó con la muestra. Ejemplo, en este caso, falta un dato. Y bueno, yo le puedo poner 0 a eso porque falta y no, porque en realidad no sé. O sea, puede tener como valor 20, puede tener como valor menos 60,
puede tener como valor 0 su resultado, entonces no puedo inventar lo que se llaman los datos ausentes, que es todo un tema y un capítulo particular en la estadística. Si el dato no está, no está. Pero no puedo inventar algo que no está según me parezca a mí, o le pongo algo más o menos para completar y que quede toda la tabla bien bonita y armada. Última cosa, ya que estamos en esto, como información adicional. Siempre que ustedes hagan una recolección de datos y un volcado en alguna planilla electrónica, sea cual fuere y sea el software estadístico que sea, nunca dejar filas en blanco ni columnas en blanco. Siempre todo el paquete de información debe estar continuo en cuanto a filas y columnas. Y siempre la primer fila del soft que sea debe contener los nombres de las variables, los que van a ser identificadores de esa información que van a tener a continuación. Bueno, creo que para introducción estaríamos bien. Yo diría, si hay preguntas para hacer hasta acá. Si no, vamos a dejar acá y el martes que viene van a tener la clase práctica a las 16 horas. Sería el martes 23. El martes 23 a las 16 van a tener la clase práctica de lo que es la unidad 1. Si hay preguntas, escucho o voy contestando por el chat. A ver. En caso de que falte un dato en alguna celda y no tengo forma de saberlo, ¿es conveniente dejarlo sin valor o qué se haría en ese caso? Sí, usualmente se deja sin valor y se informa. Muchas veces se retira todo el registro o la fila y se hace un tratamiento especial que se llama de datos ausentes. Tengo dudas sobre discreto y continuo, no me queda claro. Perfecto. Un ejemplo típico sobre una persona. Un dato discreto. Y un dato continuo. Por ejemplo, la edad de una persona se trabaja usualmente como un dato discreto. Uno no dice usualmente, tengo tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas. O sea, tengo 15 años, 20 años, 60 años, 50, 45. Uno continuo, el peso, la talla. Sí, mido 1,65 o 6, mido 1,72, 1,72,5. Ese es un dato continuo. Muy difícilmente dos personas vayan a medir exactamente lo mismo. Cantidades es un caso discreto. ¿Cuántos hijos tiene una persona? ¿Tiene 1, 2, 3? Ninguno, pero no tiene 2,5. ¿Sí? El ejemplo que yo di de la edad es un ejemplo un poco límite, porque puede ser discreto y puede ser continuo según de qué estudio se trate. Por ejemplo, si estamos estudiando a lo mejor el peso o chicos, niños de bajo peso al nacer. Y es muy importante si tiene un día de vida, 2 días de vida, 3 o 1,5 o 2,5. Ahí se desdibuja lo discreto y pasa a ser continua la edad, ¿sí? En adultos ya es un problema discreto. Uno no dice tengo 42 años con 35 o 3 meses o 2 días. Pero en el caso de los niños de bajo peso, sí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el estudio va concentrado a cada hora y a cada minuto de vida y viendo la evolución de esa situación. Las cantidades
contables es un típico un típico caso de algo discreto. Tengo 2 hijos, 3, 1. Ninguno, pero no 2,5. No sé si queda claro. Bueno, yo detengo entonces la grabación, después van a encontrar la clase grabada en Stream o dentro de las pestañas también de Teams. Ahí detenemos la grabación.